Semanas hablamos sobre la misericordia de Dios y a veces podremos pensar que es lo mismo la misericordia y la gracia de Dios, y aunque son similares, hermano, es muy distinto. La misericordia de Dios es que Dios no me dé lo que merezco, y la gracia de Dios va un paso más adelante, incluso dándome lo que no merezco. Eso es gracia. La gracia es un atributo de Dios. La gracia, hermanos, es la fuente por donde fluye su buena voluntad, su amor y sobre todo, como lo veremos esta noche, su salvación. La gracia de Dios en ocasiones se enseña como un regalo, o a veces la definición es: la gracia es un regalo inmerecido. Pero quisiera que lo viéramos desde esta manera y ampliar un poquito más esa respuesta. La gracia de Dios es un regalo inmerecido a quien merece un castigo. Mientras hacía este mensaje recordaba esta definición y recordaba un ejemplo, hermanos, y espero que este ejemplo nos haga más claro lo que significa su gracia. Si una persona se acerca a nosotros y nos pide un pan y se lo damos, a veces decimos eso es gracia. Y claro, es un regalo inmerecido hacia aquella persona. Pero la gracia va más allá. Es un regalo cuando merece un castigo. Ahora pensémoslo desde este ejemplo. Una persona en la calle se nos acerca, nos da un golpe. ¿Qué es lo que merece? Un golpe, o al menos que le alces la voz. Cuando merece un castigo y tú le das un pan, eso es gracia. No solamente es un regalo inmerecido, sino un regalo inmerecido a quien merece un castigo. Esa es la definición de gracia, hermanos. Parecido a la misericordia nuevamente, pero un paso más adelante. Quiero que nos quede muy claro en esta noche, hermanos, que la gracia no se puede comprar, si no, no sería gracia. La gracia no se puede ganar, si no, no sería gracia. Cuando Dios vierte su gracia en nuestra vida, nada de eso puede atribuirse a nosotros mismos, sino solamente debemos decir, fue la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es por el puro afecto de su voluntad y del gran amor de nuestro Dios. La mayor muestra de la increíble gracia de nuestro Dios se encuentra en las epístolas del apóstol Pablo. Sé que este es el pasaje más conocido y lo vamos a aprender, pero vayamos brevemente a Romanos capítulo 11, versículo 6. El apóstol Pablo habla mucho sobre este atributo, especialmente en la carta a los romanos. Y la gracia, hermanos, es en oposición a las obras. Romanos 11, 6 dice la escritura: y si por gracia, ¿qué dice ahí? Ya no es por obras. Y después dice, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Y de otra manera la obra ya no es obra. La gracia y las obras son antónimos tocante a la salvación. Ahora sí, regresemos al pasaje más conocido, admirémoslo y meditemos en él en esta semana. Efesios 2:8. La escritura nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y lo dice de una manera muy clara por si nos queda duda: y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo inmerecido de Dios. Para que nos quede más claro, versículo 9 nos dice: no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Nadie puede llegar al cielo y decir, pues claro, yo me lo merecía, mira cómo viví. No, hermanos, nadie. Vamos a ir al cielo única y exclusivamente por la gracia de Dios. El hombre desde un principio ha querido llegar al cielo por sus propios méritos o por sus propias obras. Desde la Torre de Babel, vayamos brevemente a Génesis 11:4. Esto se remota desde Génesis. Y el hombre, hermanos, ha tratado de inventar alguna manera en la que por nuestra propia fuerza humana o voluntad el hombre puede ir al cielo. Y desde la Torre de Babel la escritura dice
y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, fíjense, cuya cúspide llegue al cielo. Los hombres desde un principio han tratado de que yo por mis obras, por lo que yo haga, yo voy a llegar al cielo. El hombre solo, hermanos, está completamente incapacitado para llegar a la presencia de Dios. Todas las religiones debajo del sol, excepto el cristianismo, incluyen obras. Obras de distintas maneras, excepto el cristianismo, reposa sobre la gracia y el sacrificio de Jesucristo. El mormón debes de leer el libro del Mormón. Los musulmanes debes de ir a la Meca, que está en Arabia Saudita, conocido como la Ciudad Santa. Debes de memorizar parte del Corán y debes de orar 5 veces cada día. El católico debe hacer más buenas obras que malas. Los judíos deben guardar toda la ley, que es imposible. Y brevemente vayamos a Santiago 2:10. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en cuánto, hermanos. ¿Qué pasa con esa persona? Se hace culpable de todos. Un judío dice, tienes que guardar toda la ley para ser salvo. Vamos, ¿es posible que un ser humano guarde toda la ley? Y si un día no guardas una cosa, es condenado. La única persona que pudo guardar toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él dijo, yo vine a cumplirla, y fue el único 100% Dios, 100% hombre, ser humano, que pudo cumplir toda la ley, hermanos. Y no solo hablamos, cuando decimos ley, no solo son 10 mandamientos, hay muchísimas más leyes, hermanos, en el Antiguo Testamento. Aunque amamos, esto tiene que ser muy claro, aunque amamos y tratamos de guardarla lo mejor posible, amén, ahí no está nuestra salvación, hermanos. Vayamos a Gálatas 3:19. Gálatas capítulo 3, verso 19, el apóstol Pablo aborda este problema a la iglesia de Galacia y les dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esto ya es Nuevo Testamento, entonces, ¿para qué nos sirve la ley? El pacto escrito, ¿para qué nos sirve? Dice la Biblia, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente en quien fue hecha la promesa, hablando de Jesucristo, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley hace una pregunta, ¿es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, fíjense, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Un cristiano puede ser justificado por la ley, hermanos? La respuesta es no. Y dice la Biblia, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que las promesas que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Hermanos, la ley nos muestra que somos pecadores, que merecemos un castigo. Es la meta de la ley, hermanos. Fíjense lo que sigue adelante, hermanos. Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El siguiente texto es impresionante, hermanos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Cuál es la meta de la ley? Sea nuestro ayo, para darnos cuenta que somos pecadores, para darnos cuenta que somos pecadores que merecen un castigo eterno al no haber guardado la ley perfecta de un Dios 3 veces santo. Y dice, para llevarnos a Cristo. Gloria a Dios por Cristo, hermanos. La salvación es por gracia y por Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Más adelante haré un mensaje solo de Gálatas, pero regresamos a nuestro tema. La ley nos muestra nuestra culpabilidad y nos muestra el camino de redención. Dicho eso, ahora sí regresemos a Efesios 2:8. Entonces, ¿cómo es que un ser humano es salvo? ¿Quién cree que uno es salvo por fe? ¿Quién cree que uno es salvo por gracia?
A veces uno pensaría, bueno, ahora se necesitan las dos, hermano. Pero si se tiene que escuchar una palabra o escoger una palabra, dice la Biblia, porque por, ¿qué palabra sigue ahí, hermanos? Sois salvos. Si Dios no hubiera vertido su gracia y pusiéramos toda nuestra fe en Él, ¿podríamos ser salvos? La salvación es por gracia de Dios, hermano. Es un regalo completamente inmerecido a aquellos que merecían un castigo. Eso es gracia. Qué atributo tan especial y cómo brilla, hermanos, tocante a la salvación. Hay mucha gente allá afuera que tiene fe, pero la fe no salva. Y la fe debe ser bien enfocada, porque este mundo tiene fe, simplemente que la tienen tantas cosas tan diversas. Entonces, fíjense el método de Dios, y aunque es un pasaje muy familiar, debemos comprenderlo tal como está escrito, hermanos. Porque por gracia sois salvos. Regalo inmerecido al que merecía castigo, por medio de la fe. La salvación es por su gracia, y el vehículo en el cual yo debo subirme para llegar a eso es la fe en Cristo. Entonces, ¿un cristiano no va a hacer obras? No dice la Biblia, y esto no de vosotros, por si nos quedaba alguna duda, pues es don de Dios. La palabra don es regalo, hermanos. La salvación le pertenece a Dios, por gracia. Por eso algunas religiones, qué triste, hermanos, que es Cristo más. No, el cristianismo dice, la salvación es por Cristo, por gracia, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Siguiente texto, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente, nadie puede llegar al cielo y decir, a ver, Pedro, ábreme las puertas. Mira, claro que yo merezco estar en este lugar. Ninguno de nosotros merecemos ir al cielo, hermanos. Vamos a ir al cielo por la gracia de nuestro Dios. Ahora, hay veces que este pasaje se puede llevar a un extremo. La salvación, hablando de la salvación, es única y exclusivamente por la gracia de Dios, hermanos. Ninguna obra puede salvarnos. Pero, si verdaderamente la gracia de Dios está con nosotros y esa fe es genuina, nos va a guiar a hacer obras, hermano. Versículo 10 nos dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predestinó para nosotros, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este mundo nos enseña, tienes que hacer buenas obras para ir al cielo. El cristianismo dice, tú solo no puedes ir al cielo, hagas lo que hagas. Es un regalo completamente de Dios. Y en gratitud, uno hace buenas obras, hermano. No lo hacemos para ganar el cielo, lo hacemos en gratitud y obediencia a nuestro Dios, porque Él ya nos dio el cielo. A veces creemos que la salvación es cuando uno muere. Dice la Biblia ahí en 1 Juan 5, hermanos, del 10 al 13, que tenemos vida eterna. Ahorita dentro de nosotros, hermano, nuestra alma ya le pertenece a Dios. No estamos en un proceso de salvación. Ya somos salvos y una vez salvo, gloria a Dios, siempre salvo, porque no depende de nosotros, sino de su gracia eficaz para salvarnos, hermano. Y gloria a Dios por eso. Cuando uno es salvo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, somos nueva criatura y Dios va a empezar a cambiar nuestra vida de dentro hacia afuera, hermanos. Espero que nos haya quedado muy claro que la mayor muestra de su gracia está en la salvación y que es solo por gracia. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 21 dice la Escritura: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué?
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El libro de Romanos habla mucho al respecto, hermanos. Vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 1. Pablo hablaba mucho de este tema. En la mayoría de sus cartas fueron para convencer a aquellos judíos que creían que la salvación debía ser ganada. La salvación no se gana, la salvación se recibe. Romanos 4:1 dice la Escritura: ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, fíjense hermanos, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, fíjense, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. La salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios, al nosotros arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Jesucristo, hermanos. Si alguien dice que es por obras, ya no es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. Es muy claro, hermanos, y gloria a Dios por eso. La gracia tiene dos principales características. La primera de ellas es que es eterna, hermanos. La gracia de Dios siempre ha estado. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice la Escritura: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a qué, hermanos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, fíjense hermanos, antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios es eterna. Número 2, la gracia de Dios es gratuita. Nadie hizo nada para obtenerla. Miren lo que dice Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice la Escritura: siendo justificados, ¿qué palabra sigue ahí, hermanos? Gratuitamente, hermanos, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente, este mundo enseña que la salvación es un premio. Tienes que ganarte la salvación. Pero bíblicamente, hermanos, y gloria a Dios, que la salvación no es un premio, sino que la salvación es un regalo, hermanos. Nosotros no tuvimos nada que ver con la salvación, hermanos, por eso no podemos gloriarnos. Y cuando comprendemos lo que Dios hizo y lo que implica la salvación, creo que es suficiente para estar agradecidos con Dios por su favor inmerecido para toda nuestra vida, hermanos. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Hemos sido eternamente perdonados por su gracia y debemos vivir eternamente agradecidos y servirle, no para ser salvo, pero en gratitud a que Él me salvó, servirle el resto de mi vida. Eso es si comprendes lo que es gracia. Hay personas que usan la gracia como un libertinaje y dicen, bueno, gracia, tienen un conocimiento tan pequeño de lo que es la gracia. La gracia nos salvó y número 2, la gracia nos transforma, hermano. La gracia de Dios nos toma sucios, hermano, y nos muestra a Cristo para salvarnos, pero esa gracia es eficaz no solo para salvar, sino para transformar nuestras vidas. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero antes de eso, hay personas que creen que la gracia es nuevo testamentaria y hacen una división extraña
Hermanos, si es de Dios, siempre ha estado. Simplemente para ver un ejemplo brevemente, Génesis 6:8 dice, pero no halló gracia. Claro que es evidente a través del sacrificio de Cristo, pero es un atributo de Dios, su gracia. Siempre ha estado presente, hermanos. Está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y gloria a Dios por eso. La gracia de Dios, nuevamente, como acabo de decir, no solamente nos salva, sino que su gracia nos transforma. Vamos a ver un ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 1. Vayamos desde Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte. El contexto de este capítulo nos habla del primer mártir de Esteban. Y la Escritura nos dice que hubo una gran persecución contra la iglesia. Estaba enfrente de Saulo este primer mártir y Saulo consintió. Saulo era un líder religioso que tenía la potestad o la decisión de decir, a este quítenle la vida, a este perdónenla. ¿Y sabes qué hizo Saulo en este capítulo? Esteban, de aquella iglesia primitiva de Cristo, ese consiento que lo maten. Ese es el Saulo antes de la salvación, hermanos. Capítulo 9, versículo 1. Dice la Biblia, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. El camino es Cristo, amén, hermanos. Si encontraban algún cristiano, dice, los trajese presos a Jerusalén. Este Saulo, hermanos, antes de conocer al Señor, perseguía a la iglesia de Dios. Versículo siguiente, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad. Hermanos, Dios llegó al encuentro con Saulo. No fue una epilepsia, sino que fue Dios quien llegó a su vida. Y gloria a Dios, hermanos, y bendito el día que Dios llegó a nuestra vida de igual manera. Y llegó con Saulo y primeramente lo salvó, pero por su gracia lo transformó. Cuando Dios nos salva, no nos deja iguales, hermano. Hay personas que tienen una frase en las iglesias, ven tal como eres. Y puedes venir tal como eres, pero algunas es y regrésate igual que como entraste. Esa parte está muy mal. Ven tal como eres, pero regresemos diferentes porque nuestro Dios nos ha cambiado y por su gracia no solo es suficiente para salvar, sino para transformar nuestra vida, hermanos. Acabamos de leer, hermanos, parte del testimonio de quien comenzó más iglesias en el Nuevo Testamento, de quien probablemente Dios usó más para predicar el evangelio a más personas, y quien fue el instrumento para escribir la mayor parte de la Biblia. Y él nos platica su testimonio, hermanos. Vayamos a 1 Corintios 15:9. ¿A qué le atribuyó Saulo a ser Pablo todo el cambio de su vida? ¿A qué se lo atribuyó? 1 Corintios 15:9 dice la Escritura, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Este es Pablo hablando, hermanos. Que no soy digno de ser llamado apóstol, fíjense, porque perseguía la iglesia de Dios. El apóstol Pablo daba su testimonio antes de convertirse. Y él decía, yo antes perseguía a la iglesia del Señor. Lo acabamos de ver en el libro de Hechos. No solo perseguía, sino consintió en la muerte, ¿verdad?, de Esteban, el primer mártir. Y él nos dice, primero nos dice quién él era.
Él se decía a sí mismo no ser digno, perseguidor. ¿Y a qué le atribuye todo el cambio para ser probablemente el cristiano más prominente después de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Siguiente versículo nos dice a qué lo atribuye. Y dice la Biblia, pero, ¿por qué, hermanos? Por la gracia de Dios soy lo que soy. No se atribuyó los cambios a él mismo. Todos los cambios en su vida los atribuyó a la gracia de Dios, que no es eficaz solo para salvar, sino es eficaz para transformar una vida, hermanos. Y después le añade, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero con mucho cuidado, hermanos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo sé que implica trabajo hacer cambios, pero al final de cuentas, hermano, uno como creyente siempre debe atribuirle cualquier cambio a la gracia de Dios. Si tu vida ha sido cambiada, si hemos crecido un gramo de fe o de conocimiento en este santo libro, no podemos atribuirlo a nosotros, hermano. Lejos sea de nosotros. Digamos como Pablo, si Él me permite servir, si Él me ha permitido conocer más al Señor, su palabra, servirle de una u otra manera, siempre debemos decir, ha sido su gracia en mi vida. Y siempre debemos atribuirle todo a Dios, hermano. Principalmente la salvación. Pero añadiendo a eso, hermanos, cualquier cambio en nuestra vida es la gracia de Dios, hermanos. Número 1, su gracia nos salva. Número 2, su gracia nos transforma y nos transforma de dentro hacia afuera. Las religiones o las instituciones humanas, hermano, quieren cambiarnos de afuera y solamente el cambio se queda afuera. La gracia de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Y para aquellos que digan que no importa lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Si lo de afuera está bien, lo de adentro también. El Señor nos cambia de adentro, amén, hermanos, pero se ve visible afuera. Número 3, hermanos, no solo me salva y no solo me transforma su gracia. Su gracia me ayuda a siempre seguir adelante sin importar el escenario o la dificultad. Y el mismo autor, hermanos, sobre este mismo tema sigue siendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y en 2 Corintios 12:7, que debería ser alguno de nuestros capítulos favoritos de la Escritura, 2 Corintios 12:7 dice la Biblia, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y a veces, hermano, tú y yo recibiremos este aguijón en nuestra carne, algún dolor presente, algún escenario, hermanos, difícil en nuestra vida. Aún siendo creyentes, pasaremos por muchas dificultades. ¿Qué ayudó al apóstol Pablo a seguir adelante? Hermanos, tan solo pensemos en lo que él nos escribe en Corintios cuando fue preso, cuando se rompió el barco en el que iba, y nos da todo ese testimonio fuerte. Solamente hay una razón de por qué siguió adelante, hermanos: por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué razón el día de hoy estamos en la iglesia, hermanos? Y por qué todos los que ven este mensaje en internet se han mantenido firmes en el Señor, no han doblado su rodilla, siguen creyendo en el Señor, siguen caminando con Dios, se siguen guardando del pecado, tratan de vivir la mejor manera en santidad para agradar a nuestro Dios? Solamente hay una razón, hermanos: por la gracia de Dios. Y dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces la misma petición: Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo, mi gracia fue eficaz para salvarte.
Pablo, mi gracia fue eficaz para transformarte. Y Pablo, mi gracia es suficiente para sostenerte. Todo es por su gracia, hermanos. ¿Por qué seguimos adelante en dificultades? ¿Por qué algunos tiran la toalla y ya no siguen adelante? No es que tú y yo seamos mejores cristianos o tengamos 5 veces más fe. Ha sido la gracia de Dios en nuestra vida, que hemos logrado por su gracia seguir adelante, hermanos. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la pandemia, perdón, hermanos, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Hermano, eso es un cristiano con la gracia de Dios. Tenemos muchos cristianos que dicen, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto y lo otro y lo otro? Y tantas historias, hermano. Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Pero su gracia nos va a sostener, hermanos. Y esa es nuestra confianza en esta noche. A veces Dios no va a quitar nuestros problemas, pero ten esta satisfacción en tu corazón. Como promesa de Dios, siempre, siempre, siempre nos dará de su gracia, hermanos. ¿Preferirías que Dios quite todos tus problemas y que también quite su gracia? Por eso Pablo decía, mejor me gozo en las debilidades para que tu poder repose en mi vida. A veces tenemos problemas, hermano, aflicciones, dudas, falta de fe, dolencias. Y qué bendición recordar este atributo del Señor. Su gracia es suficiente. No existe absolutamente nada para lo cual la gracia de Dios sea suficiente. Escuchen esta frase, hermanos. Tus peores días nunca estarán demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar de la gracia de Dios. Oh, hermanos, como creyentes y como pueblo de Dios, ¿qué necesidad tenemos de acercarnos, hermanos, al trono de la gracia? Somos salvos por gracia, somos transformados por gracia, servimos por gracia, estamos vivos por gracia, somos transformados por gracia, Dios contesta nuestras oraciones por gracia. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios. ¿A dónde ir para tenerla? Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, 16 dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué, hermanos? De gracia. No fue una palabra que simplemente quedó ahí escrita, sino que Dios específicamente sabía que íbamos a necesitarla y nos dice, acércate al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Desconozco la vida de los presentes y de los que están viendo este mensaje, pero cuando necesitemos gracia para el oportuno socorro, que yo me atrevo a decir que es cada día de nuestra vida, debemos acercarnos a su trono de gracia para pedirlo, hermanos. Ve donde hay gracia inmerecida. Qué tremenda definición. Un regalo inmerecido cuando mereces castigo. Hay dos maneras de tener su gracia. La primera la acabamos de leer, hermano. Acercándote a Dios, hermano, y que Dios nos dé su gracia. Así como la dio al salvarla, la necesitamos para vivir. Y para cada día de nuestras vidas, cada decisión que tomamos, para que Él nos dé la gracia para seguir adelante, hermanos, en las dificultades de la vida. Y la otra manera es humillándonos, hermanos. La Escritura dice que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Si reconocemos que todo es por gracia, no nos queda más, hermano, que humillarnos delante de un Dios todopoderoso y clamar su gracia en nuestra vida para que nos pueda ayudar
a nosotros. Al reconocer que todo es por gracia, hermanos, debería humillarnos a depender completamente de Dios. Termino con este versículo. Vayamos a 2 Corintios 9:14. ¿Qué tan extensa es la gracia de Dios, pastor? Podría respondértelo de muchos versículos, pero terminamos con este. 2 Corintios 9:14 dice la Escritura: asimismo, en la oración de ellos por vosotros, fíjense hermanos, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. La Biblia le llama superabundante gracia. La definición de superabundante es excesivamente, sin número o no se puede contar. La gracia de Dios es incalculable, incontable, eminente y excesiva, hermanos. Y no solamente es abundante, el texto dice superabundante. Si uniéramos las palabras con la definición sería la eminente, excesiva, superabundante gracia de Dios. Una pregunta, hermanos, para cerrar este mensaje. ¿Tu problema es más grande que esa gracia? ¿Conoces lo que es la gracia de Dios? ¿Crees que su gracia solo es para salvar? Es lo más importante. Pero ahí empieza, después su gracia me transforma y después su gracia me sostiene, hermanos. Todo es por gracia. Y es un atributo de Dios, regalo inmerecido a quien merece un castigo. La superabundante gracia de Dios. Y por eso aquel predicador inglés, Charles Haddon Spurgeon, decía: si la gracia de Dios fuese un mar, sumérgete bajo su sublime gracia. Qué bendición, hermanos, estudiar la gracia de Dios. Y no solo estudiarla, sino experimentarla. Número 1, si ya somos salvos, ya hemos experimentado su gracia. Si el Señor nos ha transformado, aunque sea un poquito, hermano. Yo sé que nadie de nosotros, empezando por mí, somos lo que debemos ser. Pero gracias a Dios tampoco somos lo que éramos. Y esos cambios en nuestra vida es su gracia. Y si Él nos ha sostenido y mantenido, hermanos, firmes hasta el día de hoy, también es por su gracia. ¿Por qué no tomarnos un minuto, hermanos, y agradecer este atributo? La gracia de Dios. El piano va a comenzar a tocar porque